y que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso, fundamentalmente porque se deriva de toda una visión que en Estados Unidos se le está planteando como una revolución energética, es decir, pasar del consumo de los hidrocarburos tradicionales, el petróleo y el gas que se extraían de pozos convencionales, y pasar a lo que se les denomina como energéticos no convencionales, es decir, donde las tecnologías que se requieren para poderlo extraer son mucho más intensas en energía, son mucho más, requieren una gran cantidad de recursos hídricos, y es en el tema en el que me voy a centrar. Sobre todo porque, como ya se ha hecho referencia en las ponencias anteriores, y quisiera que tengan en mente los mapas que se presentaron del país, sobre todo del norte del país, ya lo mencionaba el doctor Mojarás, sobre todo la caracterización climática de los estados del norte del país como estados desérticos o semidesérticos, porque son precisamente donde, desde la perspectiva geológica, las cuencas sedimentarias que contienen las famosas reservas de lo que en inglés se llama shale gas, o que en español es el gas de lutitas o petróleo de lutitas, precisamente se encuentran en esas regiones que tienen un gran estrés hídrico. Por tanto, es muy importante, creo, considerar, al momento de analizar la reforma energética que se está analizando en este momento, considerar cuáles van a ser las repercusiones ambientales derivadas de la explotación de este tipo de hidrocarburos, porque creo que en el debate de la reforma energética se está hablando de muchas cosas, pero específicamente el tema ambiental en el contexto de explotación del shale gas y del shale oil no está siendo abordado de una manera, creo yo, de hecho no está siendo ni siquiera abordado. Y hago mención en esto sobre todo porque desde el final de la administración de Calderón, el ex secretario de Energía, Jordi Herrera, él hablaba, ¿no? Mencionaba de que era la explotación del shale gas era el futuro energético de México, es hacia donde México se tiene que mover, siguiendo totalmente una tendencia que se está haciendo en los Estados Unidos como resultado de la explotación de este tipo de recursos. Entonces, en esta primera diapositiva yo les presento una portada de la revista Time del 2011, donde precisamente se hacía el planteamiento, ¿no? Si este tipo de rocas, las famosas lutitas, podrían tener la capacidad para resolver los problemas energéticos a nivel mundial. Y aquí hago una primera reflexión. La dependencia que presenta México, no solo en el contexto político, económico, en su relación con los Estados Unidos, sino el hecho de adoptar un modelo energético que, a mi criterio, México no necesita. No lo necesita porque no tenemos ni los condicionantes tecnológicos, no tenemos los condicionantes en materia, por ejemplo, hídrica, como lo están trabajando en Estados Unidos, incluso en materia de costos. La explotación de un yacimiento de shale gas en Estados Unidos es alrededor de los $5 millones, lo que está, o se proyecta que puede costar en México es alrededor de los 20 a 25 millones de dólares, ¿no? Entonces eso también nos da un indicador, digamos, de que no necesariamente lo que se está explotando en Estados Unidos no quiere decir que eso necesariamente tengamos que adoptar ese modelo de explotación de energía. Ahora, aquí yo les presento una información que creo que no se alcanza a ver muy bien, no sé si lo alcanzan a ver. Pero bueno, la idea es de que tengan presente lo siguiente: son alrededor de 300,000 barriles de agua, el equivalente a 2.174 pipas de agua con una capacidad de 20,000 litros cada una, para llevar a cabo las fracturaciones múltiples, y esto es en un solo campo. Lo que está haciendo Estados Unidos, y ahorita lo vamos a ver en los mapas, en las diversas cuencas, sobre todo en el sur de Texas, no se está haciendo solamente la explotación de un solo campo, de una sola fractura, se están haciendo miles de fracturas. Incluso el año pasado, en las diversas cuencas que ahorita les voy a mostrar, las principales empresas petroleras estadounidenses que están explotando este tipo de recursos tuvieron que recurrir a procesos de refracturamiento, es decir, no solo hacer un primer proceso de fracturamiento, sino refracturar para poder mantener la producción de gas elevada, dado que el consumo se está incrementando en Estados Unidos. Y ese mismo modelo, que eso es lo que yo quiero hacer énfasis, ese mismo modelo es el que estamos adoptando en la reforma energética en México, sin tomar en consideración lo que yo ahorita les comentaba en el contexto de los recursos hídricos que se requieren para poder explotarlo. Bueno, en esta imagen básicamente estamos viendo qué es el proceso de fracturamiento. En Estados Unidos se ha hecho toda una gran operación de propaganda política por el hecho de decir
la hidrofracturación es un éxito tecnológico, sobre todo porque permite incrementar la producción de hidrocarburos. Sin embargo, visto por ejemplo desde una perspectiva netamente ingeniería, se podría decir, ok, se está desarrollando una tecnología que permite explotar recursos no convencionales e incrementar la producción. Sin embargo, algo que no se está tomando mucho en cuenta es las profundidades a donde se tienen que hacer las perforaciones, hablamos más de 3.000, de 5.000 metros, y de carácter horizontal. Conlleva también un gran problema porque en Estados Unidos, que es el modelo que se nos está planteando como el modelo a seguir, digamos, ya se han presentado problemas de afectaciones ambientales a acuíferos. Ya se han presentado problemas ambientales, por ejemplo, a consumo de recursos hídricos de orden humano. Entonces esto me parece que es importante de tener en cuenta, sobre todo porque vamos a tener un problema hacia adelante que nos vamos a tener que decidir bajo este modelo de explotación de recursos. O nos vamos a utilizar recursos hídricos para obtener energía, o por el otro lado vamos a tener que decidir, por ejemplo, si lo vamos a enfocar, por ejemplo, a explotación de recursos en agricultura o en otro tipo de áreas económicas. Entonces me parece que es importante también de tener presente, porque si bien se ha planteado que es un modelo que resuelve la creciente demanda de energía, creo yo que no necesariamente eso es cierto, sobre todo porque también se requiere una gran cantidad de inversión para poder mantener la producción elevada. Si nosotros contabilizáramos, por ejemplo, ya decía yo en este caso, ¿no? En Estados Unidos, 5 millones de dólares para explotar, por ejemplo, un campo, una sola fractura. Sin embargo, habría que pensar en un proceso de inversión, cuánto se podría obtener, por ejemplo, si se direccionara esa cantidad de dinero hacia otro tipo de fuentes alternas de energía. Entonces eso me parece que también se tiene que, digamos, contabilizarlo en una balanza. Si vamos a seguir con el modelo de explotación de hidrocarburos o vamos a irnos trasladando paulatinamente hacia otro tipo de modelo energético. Sobre todo porque también hay que considerar lo siguiente. El argumento que se está planteando, por ejemplo, desde Estados Unidos es, bueno, el gas natural lo podemos considerar como un energético de transición, ¿no? Digamos, hacia un esquema energético que no esté tan dependiente del petróleo. Sin embargo, dicho esquema a mí me parece que no consideran, por ejemplo, y ya lo mencionaba el doctor Monjarazas en su presentación, el incremento de gases de efecto invernadero que sí se presentan en la explotación del shale gas, sobre todo porque si bien se puede decir, bueno, el gas ya en un proceso de combustión tiene una eficiencia energética más alta que el caso del petróleo, sin embargo también se tiene que considerar que en el proceso de extracción se va a estar emitiendo una gran cantidad de metano, entonces eso también va a coadyuvar a incrementar el proceso de calentamiento global, considerando que las empresas estadounidenses están proyectando su modelo de explotación de hidrocarburos no convencionales a todo el mundo, es decir, ya hay proyectos, por ejemplo, para que en Rusia se explote, para que China también entre a este proceso, o en países de América Latina, ¿no? Entonces me parece que sí es importante considerar las repercusiones ambientales directas, directamente relacionadas con la explotación de este tipo de modelo, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que quiero que tengan en cuenta es qué es lo que es la fracturación, es decir, se hace una perforación, después se hace una perforación horizontal, se inyecta una gran cantidad de agua, ya les mostraron más o menos cuánta agua se necesita hacer para hacer solo un proceso de fractura, se extrae el gas, sin embargo también se tiene que considerar algo, que ya lo están teniendo los Estados Unidos como problema. ¿Qué hacer con el agua que se inyecta? Porque el agua que se inyecta está constituida por al menos una mezcla de 500 elementos químicos que no se ha dicho de una manera muy clara qué elementos están ahí. Por lo menos en Estados Unidos organizaciones independientes han demostrado en análisis de laboratorio que por lo menos se tienen 12 sustancias de carácter cancerígeno. Entonces me parece que es importante de tener en cuenta, sobre todo porque es un modelo muy agresivo de explotación de recursos energéticos y sobre todo porque tiene un impacto ambiental, en algunos análisis se maneja que es un impacto ambiental mucho más alto que explotación de los tradicionales pozos petroleros que tradicionalmente se han explotado, ¿no? Sin embargo, esto también creo que es importante de tener en mente el por qué Estados Unidos está evolucionando hacia ese proceso, ¿no? Es decir, considerar lo que el escenario energético internacional
en el que Estados Unidos está incrementando su demanda de energía, y donde algo que es muy importante, ya no se ve a Estados Unidos solamente como un solo estado, sino que en sus propios documentos internos ellos ya están planteando la seguridad energética de América del Norte, es decir, considerando los recursos tanto del caso de México como de Canadá, y obviamente los que ellos están explotando. Ahora, algo muy importante con el caso de México es de que, de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, México tiene la cuarta reserva de shale gas a nivel mundial, lo cual lo vuelve, digamos, muy atractivo para las empresas que están desarrollando este tipo de tecnología, precisamente porque entonces se encontrarían un paraíso de explotación de shale gas en México. El problema es dónde se localizan los recursos. Aquí les voy a mostrar por aquí en un mapa. Este mapa es importante, sobre todo enfocándonos en la parte del sur de Texas, en la cuenca que se conoce como Eagle Ford. Es una cuenca sedimentaria con las rocas de lutitas que está siendo altamente explotada en Estados Unidos. Los reportes que se pueden encontrar en la prensa estadounidense hablan, por ejemplo, como lugares donde la industria petrolera está prácticamente muerta porque se había explotado esto ya desde los años 50, 60 y que de los 70 para acá prácticamente no había actividad. Se ha vuelto toda una locura y una efervescencia industrial y de atracción de inversión, incluso de especulación sobre terrenos que puedan tener recursos prospectivos sobre shale gas. Eso es muy importante tener en cuenta porque cuando uno, por ejemplo, escucha los foros o asiste a unos foros donde, por ejemplo, estén autoridades de la Secretaría de Energía, plantean precisamente que en México se va a poder vivir lo mismo, sin considerar que en México no tenemos la caracterización y las bases industriales que se tienen en Estados Unidos, ni digamos el núcleo duro de técnicos para poder explotarlo. En México tenemos a Pemex, sin embargo Pemex no tiene toda la infraestructura para poder entrar a este tipo de modelo de explotación. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque el shale gas, a diferencia de los grandes proyectos petroleros como se pueden encontrar, por ejemplo, aguas profundas, se puede hacer con empresas pequeñas que tengan un presupuesto, digamos, de $500,000. 3, 4 ingenieros con $500,000, $1,000,000 y pueden entrar al negocio. Muchas pequeñas empresas en Estados Unidos ya han sido absorbidas por las grandes empresas, sin embargo, la operación práctica de los campos se ha hecho a través de pequeñas empresas contratistas. Eso me parece que es importante tener en cuenta, sobre todo porque ya cuando pasamos hacia México, que sería en este mapa se puede ver la continuidad de lo que les comentaba en el color en morado, más o menos se alcanza a ver la continuidad hacia México. Vemos que, por ejemplo, el caso de Eagle Ford se prolonga, por ejemplo, hacia estados como Coahuila, y ya se hablaba hace rato precisamente de la problemática hídrica que se tiene en el estado de Coahuila, no solo en el estado de Coahuila, sino en todo el norte del país, pero hago el énfasis en Coahuila porque ahí es donde ya se han hecho algunos análisis prospectivos por parte de Pemex para ver si se va a poder explotar o no ese tipo de gas. Sin embargo, esto lo relaciono mucho con la cuestión de la reforma energética, porque precisamente la reforma lo que está planteando, si bien inicialmente hasta ahora se está hablando de un esquema de utilidades compartidas, yo ayer tenía una reunión con una especialista del CISAN de la UNAM y ella me comentaba, bueno, eso es de manera inicial, sin embargo, a donde se va a mover toda la reforma es precisamente al régimen de concesiones. Entonces, ya en el momento en el que si se llegara a aprobar de esa forma un régimen de concesiones, en donde no tiene Pemex capacidad tecnológica para poderlo llevar a cabo, evidentemente serían totalmente las empresas estadounidenses las que explotarían este tipo de recursos. Aquí el gran problema es de dónde van a salir los recursos hídricos para explotarlo. Eso genera un gran cuestionamiento porque el diseño de la política energética mexicana se basa totalmente en las proyecciones del Departamento de Energía de Estados Unidos. Es decir, no se está contabilizando, ni siquiera se toma en consideración cuáles son las caracterizaciones que se tienen en el caso de México. Porque si bien en Estados Unidos tienen una problemática semejante en el sur de Texas, pero tienen toda una infraestructura para precisamente llevar a cabo el transporte del agua y poder llevar a cabo todo este proceso de fracturas. Ahora, otro tema que es importante es que no está muy claro qué se hace con el agua contaminada. Yo tengo algunos reportes donde se menciona que el agua contaminada que se está utilizando para la fracturación en campos de shale gas en Estados Unidos no se le está dando un tratamiento adecuado. Ahora, hay otro elemento importante, me voy a regresar tantito al mapa anterior.
al norte de Estados Unidos, en las Dakotas, está la cuenca Baker. Baker básicamente es producción petrolera derivada de las lutitas. Sin embargo, ahora con el problema que tienen en Estados Unidos de este proceso que prácticamente está cerrado el gobierno de Estados Unidos por la problemática presupuestaria y el techo de la deuda, ya se han presentado problemas de derrames petroleros en la explotación de petróleo derivado de lutitas en Baker, y no se ha podido hacer absolutamente nada porque el gobierno está cerrado. Entonces eso me llama también a pensar mucho en lo que podría pasar en el caso de México. Ya se hacía referencia en la ponencia anterior sobre la importancia de las instituciones del Estado, y si digamos en México obviamente no existen todos los requerimientos ni los elementos necesarios para poder llevar a cabo una regulación estricta y una regulación real sobre la explotación de este tipo de recursos, yo me quisiera imaginar qué podría pasar si se llegara eventualmente a dar la explotación de este tipo de recursos. Ahora, yo les quisiera dar más un panorama internacional básicamente de a qué obedece el hecho de que Estados Unidos esté yendo a la explotación de este tipo de recursos. Como ya les había comentado, Estados Unidos se ha planteado toda una estrategia energética basada en reducir por una parte su dependencia de importaciones petroleras de Oriente Medio, que tradicionalmente es donde ha importado básicamente desde la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado hacer este proceso de transición hacia el gas natural. Sin embargo, si uno ve un mapa de las reservas mundiales, donde están ubicadas las principales reservas mundiales de gas natural convencional, es decir, yacimientos tradicionales, uno va a encontrar que es fundamentalmente en Rusia y cierta parte de Oriente Medio donde vamos a encontrar las mayores reservas, la mayor concentración de reservas de gas natural. Esto me parece que es muy importante de considerar, sobre todo al momento de hacer un análisis de carácter geopolítico sobre los recursos energéticos, y qué es lo que de cierta manera Estados Unidos está, proyectando como su gran estrategia de carácter energético. Al momento de Estados Unidos transitar hacia la explotación del shale gas, está básicamente haciendo dos cosas. Por un lado, considerar que el gas natural es un mercado regional, no son mercados internacionales como el caso del petróleo, y anteriormente, hasta 2005, 2006, el gas que se producía en Estados Unidos era, de los más caros del mundo. Hablamos del rango de los 11, 14 dólares. Sin embargo, a partir de la revolución energética con el shale gas, ese costo tanto el costo de producción como el costo de cotización del millón de BTUs de gas bajó a lo que ahorita se está dando en Henry Hub, que es alrededor de los 4 dólares. Ese argumento del costo de 4 dólares el millón de BTUs es lo que también se está utilizando en estos momentos en México para decir, ¿para qué vamos a, por ejemplo, y se lo escuchaba hace como 3 semanas al director de Pemex, que él decía, ¿para qué vamos a desarrollar gas natural en México cuando podemos conectarnos precisamente hacia los pozos del sur de Texas con un costo de 4 dólares? Entonces, aquí hay una problemática también, donde si bien el costo ha bajado porque la producción se ha incrementado de manera brutal en Estados Unidos, tampoco les está resultando tan redituable a las empresas estadounidenses, es decir, tampoco les conviene un precio tan bajo. Ellos están diciendo, necesitamos un precio más o menos entre los 6 y 7 dólares y medio, por lo menos, para que pueda ser redituable. No obstante esa situación, las grandes empresas, y concretamente el caso de Exxon, han insistido en continuar con este tipo de modelo de explotación de shale gas. Eso me llama a mí mucho la atención, sobre todo porque hay un elemento no solamente económico de fondo, sino también un elemento de carácter geopolítico. Es decir, hay una intención muy clara por parte de Estados Unidos de reducir su dependencia tanto del petróleo que obtiene del Oriente Medio, pero en este proceso de transición hacia el gas natural también tiene el objetivo, de debilitar a aquellos países que tienen por geología natural una gran cantidad de reservas, y es el caso precisamente de Rusia, ¿no? Que es el que yo enfatizo más, sobre todo porque Rusia es un país que tiene una gran infraestructura energética que se conecta sobre todo con Europa y recientemente con Asia y precisamente sobre todo con China. Entonces, evidentemente detrás de la estrategia del shale gas hay toda una arquitectura geopolítica de fondo para el control de los recursos
en Eurasia fundamentalmente, y sobre todo creo que ahí es muy importante considerar el caso de Rusia por su abastecimiento que tiene hacia Europa y crecientemente con Asia, específicamente con China y con Japón. Y bueno, aquí les muestro una gráfica que me parece que es muy importante de tener en cuenta, que básicamente es la representación gráfica del pico de producción de petróleo. Desde 1997 en Estados Unidos, precisamente en Scientific American, ya se hablaba precisamente de la capacidad máxima, digamos, de producción de petróleo convencional en los principales países productores de crudo. Aquí lo que me parece que es de resaltar, si alcanzan a ver en la parte superior donde está México, se hablaba que el pico de producción mexicano estaría en el año 2004. Teóricamente, si eso fuera tal como se hablaba en aquellos años, la producción mexicana vendría hacia abajo, que de cierta forma eso ha sucedido, pero creo yo no necesariamente relacionado con un factor de agotamiento geológico, sobre todo porque al finalizar la administración de Calderón se dieron por ahí algunos anuncios de grandes reservas, sobre todo en el Golfo de México, en la zona de Tamaulipas y también en el sureste mexicano, en el caso de Tabasco. Se hicieron públicos dos campos muy importantes, Navegante en el sureste mexicano, que se hablaba que pueden incrementar las reservas alrededor de 30 años. Entonces me parece que eso también se tiene que tener en cuenta en el análisis energético, sobre todo al considerar si nuestro país, en el contexto de la reforma energética, va a requerir necesariamente ingresar a un modelo de explotación de recursos no convencionales, como es el caso del shale gas, que yo considero que no necesariamente. Y bueno, ya para concluir, nada más les quiero mostrar este mapa que lo publicó el New York Times hace como medio año más o menos. Sobre todo que consideren lo siguiente: en la industria petrolera usualmente se habla de reservas probadas, de reservas probables, de reservas posibles, es decir, lo probable es lo que sabemos que realmente existe, lo probable es lo que es factible de acuerdo al análisis geológico que se puede encontrar, y recursos posibles son recursos que seguramente se encuentran, pero que todavía no son factibles de explotar ni técnica ni económicamente. Sin embargo, aquí lo importante de tener en consideración es que Estados Unidos está transitando hacia un modelo donde ellos agregan ya las reservas especulativas. Esto es muy importante considerar, sobre todo porque el Departamento de Energía, en toda su estrategia que nos está viniendo hacia México, no hay la seguridad, no hay certeza geológica de que los recursos que se nos están diciendo que existen realmente existan. Entonces me parece que es importante tener presente la manera también como en Estados Unidos se está visualizando el contexto de las reservas, sobre todo en el aspecto especulativo, porque eso obedece más a una dinámica de carácter financiero, sobre todo para poder paliar algunos de los problemas económicos que tiene Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Y bueno, concluyo nada más con esta última gráfica. La parte donde dice Norteamérica, la parte en azul, son los recursos que realmente existen en América del Norte. Cuando se agregan tanto la línea amarilla como la línea, que es, aquí se ve un poco como casi verdosa, son los recursos no convencionales de América del Norte, que se dispara completamente las reservas que teóricamente existían en América del Norte, comparadas con otros países, que es lo que les mostraron en los mapas anteriores, hablamos de reservas probadas. Entonces es muy importante considerar de qué estamos hablando, de qué tipo de recursos estamos hablando, y sobre todo, digamos, la visualización de proyección del poder geopolítico que Estados Unidos está realizando, sobre todo en el contexto del control de este tipo de recursos y las implicaciones que puede tener para nuestro país, ¿no? Por mi cuenta sería todo. Muchas gracias.